saludar a todas las amigas y amigos de todo el país, a quienes estamos viendo, a Vivi Cingolani, Adriana Mucio, bueno, los colegas del asociacionismo judicial, en un nuevo encuentro que, bueno, esta tarde nos ubica frente a dos juristas que han trabajado y han efectuado un aporte invalorable para el desarrollo de los criterios de cuantificación en el derecho privado, actividad que es inherente a la tarea que se desarrolla en tribunales con distinta competencia a lo largo del país. Y la verdad que es un orgullo que en este contexto de tantas dificultades podamos poner un poco la mirada y el enfoque en un área que es la del resarcimiento de daños y de la cuantificación, tratando de fortalecer nuestro trabajo. Como ustedes bien saben, hace rato que venimos desde el comienzo de esta crisis sanitaria participando de estos encuentros, y ha sido un punto en el que hemos logrado, además de estar vinculados, intercambiando experiencias de cómo está impactando en nuestra sociedad esta situación de pandemia, también nos hemos preguntado por la repercusión en los poderes judiciales. Y pese a que existen muchas dificultades que se van presentando, pese a que cada semana que comienza parece que en los poderes judiciales de las provincias vamos encontrando nuevas maneras de poder desarrollar la actividad, maneras de intentar facilitar la tarea de los abogados, que está recubierta por una cantidad de limitaciones que desde los poderes judiciales tratamos también de flexibilizar y en particular de lograr que la tarea de los abogados pueda desplegarse como para que esa representación de intereses y esa construcción de casos que nos tienen que llegar para que podamos tomar las decisiones se pueda llevar adelante. Pero el presente de los sistemas judiciales es muy cambiante y va cambiando de acuerdo a las modificaciones que se producen en la situación sanitaria. Y sabemos que se están haciendo muchísimos esfuerzos por desarrollar esta tarea, y este espacio de encuentros busca que podamos adquirir esa fortaleza que necesitamos para poder cumplir con nuestros objetivos. Que nosotros hagamos lo que la sociedad necesita que sea nuestra respuesta en este momento es muy importante. Y por eso, en particular, quiero agradecer a Pamela Tolosa y a Hugo Asiarri que nos ayuden a mejorar la calidad institucional de los sistemas judiciales provinciales. Somos un espacio judicial que busca llegar con una manera de resolver los conflictos de la ciudadanía de alta calidad. Y sabemos que sus aportes van a contribuir para que podamos tener ahí un plus, una vía de mejoramiento. Desde el punto de vista institucional, hay que decir también que, así como el aislamiento nos ha planteado nuevas maneras de trabajo que son muy creativas y que nos llevan a una innovación constante, sin demasiada planificación, en el plano institucional también nuestra federación ha tenido que afrontar instancias que son decisivas, puestas en discusión de nuestra función que se están dando en este momento. Nosotros hemos tenido que tomar participación la semana pasada en el Consejo Consultivo creado por el presidente de la Nación para considerar distintos temas posibles de reforma en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Consejo de la Magistratura, en los ministerios públicos, en la implementación del juicio por jurados. Por eso me parece oportuno que cada una y cada uno de ustedes sepa que FAM, a partir de la discusión con los presidentes de los colegios y asociaciones, elaboró un documento que fue presentado ante el Consejo Consultivo
y en donde están las distintas posturas que nosotros hemos llevado institucionalmente como para que sean consideradas. Las pueden consultar en nuestra página, en nuestras redes sociales, que les invitamos que transiten, y la verdad que sería un logro también para avanzar en este año que presenta tantas discusiones, que todos podamos estar imbuidas e imbuidos de estas líneas de trabajo, de estas líneas de acción. Por eso quería compartir esta posibilidad de tomar conocimiento de estas ideas que FAM llevó a este Consejo Consultivo, porque consideramos que son relevantes para mejorar nuestro fortalecimiento institucional. Le voy a pedir entonces a la doctora Silvina Furlotti, que preside el Instituto de Estudios Judiciales, que tiene a su cargo la organización de estas actividades, agradeciendo, por supuesto, la presencia de todos ustedes también, de Valeria, que siempre nos está dando la apoyatura técnica de Franco Casiello y de Franco Cardini, entre muchas otras personas que hacen que estas citas nos permitan aprovechar al máximo a quienes son los expositores, en este caso, distinguidos, prestigiosos de la primera plana a nivel nacional e internacional. Muy bienvenidos. Silvina. Gracias. Bueno, para nosotros es un gran placer tener hoy a dos grandes del derecho que vienen desde Bahía Blanca, que son amigos, y es tan valioso lo que han hecho, bueno, Hugo y Pamela en Bahía Blanca, que han formado ese departamento donde estudian el análisis económico del derecho, mezclan la economía y el derecho y nos hacen agradable el análisis económico del derecho. Bueno, gracias a ustedes he podido entender algo del análisis económico y que me haya gustado. Eso, Hugo, realmente ha sido un gran mérito, pero creo que el compromiso y la fuerza que ponen en tratar de entender científicamente, y el rigor científico que le ponen a las cosas es realmente apasionante y contagian, y también son admirables por el gran grupo que tienen de gente joven que trabaja con ustedes y que lo siguen y que también hacen carrera. Así que bueno, después de decirles eso, quiero presentar a Pamela Tolosa, que es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bahía Blanca, profesora adjunta de Derecho de Daños y de Seguros, es autora de numerosas obras. Ella se recibió también en la Universidad Nacional de Bahía Blanca, en la universidad ahí también tiene es magíster en Economía, se está doctorando, y también ha tenido varias estancias en el exterior, y bueno, es una grande del análisis económico del derecho, pero también le ha agregado lo que es interesante y que para mí la hace muy admirable y valiosa, es toda la perspectiva de género y su lucha por la igualdad y por el derecho de las mujeres. Así que bueno, Pamela, gracias por venir a compartir con nosotros todo eso, y bueno, y qué decir de Hugo. Hugo viene de la Universidad de La Plata, allí se recibió con todos los honores, igual que cuando se doctoró en la UBA, con todos los honores. Hugo tiene muchísimo escrito, especialmente les recomiendo el análisis económico del derecho y el libro de la relación de causalidad, que son muy buenos, clarifican muchas cosas. Y no solamente es profesor en Bahía Blanca, y el profesor invitado creo que es el que más viene a Mendoza, es profesor en todas las universidades del país, en universidades de Estados Unidos y en universidades de Europa, y creo que es un fanático de la enseñanza y de transmitir y de la cuantificación, y que podamos debatir cómo cuantificamos. A nosotros nos ha ayudado mucho porque hace poquito que nosotros cuantificamos con fórmulas, entonces Hugo es como el que está siempre ahí, y especialmente siempre podemos consultar esa maravillosa página que tienen del departamento con la fórmula de Aciarri, y que bueno, que ayuda mucho, y las explicaciones también. Así que infinitas gracias por compartir con nosotros todos estos, y bueno, toda mi admiración hacia ese gran equipo que tienen. Así que bueno, gracias y bienvenidos a FAM. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvina. Hugo, no sé si querés decir algo.
Bueno, yo agradezco la presentación en nombre de los dos, como me tocaba empezar, y después, bueno, vos harás tu parte. Gracias Silvina, Ariel, Valeria, y a todo el equipo de la Federación que nos han gentilmente invitado. Ahora, con esta introducción tan generosa de Silvina, me arrepiento de no haber hecho una presentación más enfocada desde el punto de vista de la economía, porque dudé. Uno quiere hacer breve, porque creo que para ser eficientes en estos espacios tenemos que buscar siempre la mejor utilización posible del tiempo y hacer una presentación lo más breve y puntual posible. Entonces elegí para introducir a Hugo, que se va a referir al tema puntual de los detalles técnicos de la cuantificación, hablar introductoriamente de la perspectiva de género en el derecho de daños, y para eso les voy a compartir pantalla con una breve presentación. Para hacer, digamos, un poco la primera parte de ver el aspecto general de qué implica perspectiva de género en el derecho de daños. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que es especialmente importante, antes de introducirnos en los aspectos técnicos de la cuantificación, entender un poco las distintas dimensiones de introducir perspectiva de género en el derecho de daños. Principalmente porque perspectiva de género, si bien hoy se estudia, afortunadamente en las distintas ramas del derecho, siempre ha sido un tema que está más enfocado, más relegado en algunas ramas particularmente del derecho, como es el caso del derecho de familia o el derecho penal, o también a veces en los temas de discriminación laboral en el derecho laboral. Pero el derecho de daños tiene mucho para decir y que aportar desde el punto de vista de introducir perspectiva de género. Y primero y principal, una pequeña aclaración que es a lo que pretende apuntar esta primera parte de la charla. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género en el derecho de daños? Como sabemos, estudiamos en Introducción al Derecho que el lenguaje es ambiguo, que es vago, pero después a veces nos olvidamos en la práctica del derecho y afirmamos y concluimos con mucho énfasis ciertas definiciones o conceptos, y a veces no nos ponemos de acuerdo o no somos claros en saber si todos estamos hablando exactamente de la misma idea o de la misma noción conceptual. Entonces, ¿de qué hablo cuando hablo de perspectiva de género en el derecho de daños? Primero, para empezar a andar este pequeño camino que vamos a recorrer, les muestro una sentencia judicial reciente que justamente pone un poco sobre la mesa algún aspecto de este debate y que tiene que ver o enfoca parte de este debate con la cuantificación. Una sentencia de la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial de La Plata, en la cual llegan en grado de apelación un reclamo en el cual se agravia la actora y también el demandado. Se había condenado por daños y perjuicios a un hombre que había agredido a su ex cuñada por la calle, tirándole un pedazo de una baldosa por la cabeza, pegándole con un pedazo de la baldosa por la cabeza, y después terminó arrojándoselo. Eso motivó una causa penal y también motivó una demanda de daños y perjuicios, y el señor fue condenado. ¿Por qué llega a la Cámara segunda instancia en grado de apelación, y cuál es el agravio de la actora en este caso? La actora se agravia diciendo que la decisión judicial en primera instancia careció de perspectiva de género. Dice que debió aplicarse en el caso la ley 24.685, y de acuerdo a esa normativa el caso encuadraba en una situación de violencia de género. Era el ex cuñado quien había agredido a la mujer en una circunstancia en la cual había demostrado un odio particular, de la manera en que el ensañamiento con el cual lo había agredido, y además ese hecho, digamos, no era un hecho aislado, sino que había varios hechos anteriores, y esto estaba probado en la causa penal, y que esto demostraba que existía una relación, digamos, violenta entre el excuñado y la mujer víctima. Entonces la actora dice: el juez de primera instancia no encuadró esto en el marco de la ley 24.685, no lo consideró un caso de violencia de género, y cuantificó utilizando fórmulas matemáticas. Esa visión, dice, del juez carece de lo que requiere un enfoque adecuado de perspectiva de género.
debió haber tenido en cuenta que este caso no podía ajustarse al frío cálculo derivado de la aplicación de una fórmula matemática. Y de alguna manera lo que pide es un plus indemnizatorio porque se trata de un hecho de violencia de género. ¿Qué le dicen los jueces cuando resuelven en la sentencia de segunda instancia? Le dicen, tiene razón la actora, este es un caso que debió encuadrarse como de violencia de género. Tiene razón en cuanto a que la ley 24685 es de orden público y los jueces debemos aplicarla en todos los casos que encuadran una situación de violencia de género, pero sin embargo no tiene razón respecto a que le corresponda un plus indemnizatorio o que este hecho o esta circunstancia de encuadrarlo como perspectiva de género implique modificar el quantum indemnizatorio o modificar el procedimiento a partir del cual se obtiene el quantum indemnizatorio. Sin embargo, dicen los jueces, el hecho de encuadrarlo como un caso de daños de violencia de género sí determina que, por ejemplo, mandemos al demandado, además de obligarlo a indemnizar, que es lo que se está pidiendo, lo obliguemos a participar de un programa de reeducación donde tome conciencia y recapacite sobre estos hechos que no deben repetir. Y lo mandan, lo que decide la sentencia es mandarlo a concurrir al demandado a un programa Desaprender, que es un programa que tiende a reeducar a personas violentas. Ahora bien, la pregunta como disparador para este encuentro que les propongo es la siguiente. ¿Introducir perspectiva de género en el derecho de daños se limita a ordenar medidas de reeducación, concientización o capacitación de los dañadores o de los violentos? O sea, ¿implica lo que decidieron los jueces en este caso es lo que necesariamente deriva de aplicar perspectiva de género en el derecho de daños? ¿O al contrario, tenía razón la actora y haber encuadrado el caso como un caso de violencia de género implica otorgar un plus indemnizatorio o modificar el procedimiento para llegar a la indemnización? ¿O no tenía razón ninguno de los dos y en realidad esto es algo que depende exclusivamente de la discrecionalidad de los jueces y juezas que deban resolver? La respuesta es no, no a todo, ni una cosa ni la otra, digamos, ni encuadrar el caso como perspectiva de género implica necesariamente mandar al violento a un programa de reeducación, o mejor dicho, no es la única solución posible, ni tampoco que encuadremos el caso como perspectiva de género implica necesariamente que tengamos que otorgar un plus indemnizatorio o establecer un procedimiento diferente para llegar a la indemnización, al quantum indemnizatorio. Ni tampoco que esto dependa exclusivamente de la discrecionalidad absoluta de jueces y juezas. Primero, ¿qué implica perspectiva de género? Si vamos a la Conferencia Mundial de la Mujer del año 95, que es de donde surge esta noción conceptual de perspectiva de género, encontramos que por perspectiva de género se entiende identificar estereotipos de género que implican discriminación y violencia contra las mujeres, a su vez reconocer las desigualdades estructurales que derivan de dichos estereotipos, y a su vez intentar modificar las condiciones que promueven o perpetúan esos estereotipos de género. Por estereotipos de género, supongo que ya esto todos los jueces y juezas deben estar aburridos de escuchar hablar de estereotipos de género y cómo definimos estereotipos de género, así que no me voy a detener en eso y en todo caso podemos abrir el debate si a alguien le interesa. Pero básicamente todos sabemos que cuando hablamos de estereotipos de géneros hablamos de asignar roles específicos a mujeres o a hombres en función de su sexo o entender o en función de su género, o entender o esperar determinadas conductas o preferencias de hombres o mujeres de acuerdo al género o sexo, según la visión que adoptemos, o si es una mirada más moderna o más antigua. Bien, ¿qué implica entonces concretamente introducir perspectiva de género en el derecho de daños, si no es ninguna de las opciones anteriores? Primero, introducir perspectiva de género en el derecho de daños va mucho más allá de considerar el tema de la
indemnización o cómo llegar al quantum indemnizatorio. Implica distintos aspectos relevantes del derecho de daños. Yo listé acá solo algunos. Por ejemplo, considerar los distintos tipos de violencia, que no es un tema menor. En un reclamo de daños y perjuicios, ciertos tipos de violencia suelen ser muy complejos de demostrar, es decir, suele ser muy difícil lograr los medios probatorios adecuados, y por lo tanto, reiteradamente, ese tipo de violencia se suelen soslayar, o quedan fuera de la posibilidad de integrar un reclamo de daños y perjuicios. A su vez, erradicar estereotipos de géneros en relación a la admisibilidad de rubros indemnizatorios. Ciertos rubros indemnizatorios suelen también ser soslayados o no suelen ser aceptados por falta de visión adecuada de perspectiva de género. Aplicar el estándar de la doble vulnerabilidad en caso de niñas, adolescentes y mujeres, niñas y adolescentes mujeres, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los casos de daños y perjuicios. También en los casos de responsabilidad del Estado, receptar los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en campo algodonero y siguientes en cuanto a cuándo se produce la falta de servicio que genera responsabilidad del Estado en este tipo de situaciones de violencia de género. Interpretar con manera flexible y amplia los institutos de la prevención, que hoy tenemos legislados en el Código Civil y Comercial, y a su vez utilizarlos de manera complementaria a la legislación específica y a las medidas preventivas específicas que están previstas en la ley especial que apunta a prevenir o erradicar la violencia de género. Y obviamente también evitar la discriminación cuando cuantificamos. Me voy a detener solo en los tres primeros, y así le doy el pie a Hugo para entrar en el tema puntual de cuantificación. Porque obviamente el tiempo es tirano, y es el recurso tal vez más escaso que tenemos, entonces no podemos tratar todos los temas. Cuando digo considerar en el derecho de daños los distintos tipos de violencia de género y los problemas probatorios, especialmente me refiero a los casos de violencia psicológica, violencia económica y patrimonial, y violencia simbólica, que son los casos donde hay mayores problemas probatorios. En los casos de violencia sexual también suele presentarse un problema probatorio importante, sobre todo cuando la violencia sexual se da en el marco de relaciones de pareja o relaciones matrimoniales. Pero en la violencia psicológica, económica, patrimonial y violencia simbólica se da en todos los ámbitos, no solo en los ámbitos o lo que tiene que ver con violencia doméstica, y nos encontramos con básicamente quienes deben resolver, y también los abogados y abogadas que deben plantear los reclamos, con que este tipo de violencia es muy difícil de probar. Primero, dos aclaraciones. Es verdad que es muy difícil de probar muchas veces este tipo de violencia, pero también hay otra cuestión de que a veces hay situaciones de violencia, particularmente violencia simbólica, que no es tanto un problema probatorio el que está implicado, sino que hay un problema de invisibilización o de considerar que es un tema menor o que es menos grave. O sea, cuando hablamos de violencia física, todos pensamos o nos podemos representar de qué se trata y de qué es una situación grave. Pero la violencia simbólica muchas veces está muy naturalizada, forma parte del humor, forma parte de ciertas prácticas muy arraigadas, y tal vez a veces no es tanto un problema probatorio, sino también es un problema de no poder encuadrarlo adecuadamente o no visibilizarlo, por usar un término que se usa mucho en este momento, que está muy de moda, porque lo tenemos como muy naturalizado o se considera algo menos grave. Entonces, cuando jueces y juezas debemos resolver, pero también cuando abogadas y abogados deben plantear reclamos, muchas veces se soslayan algunos tipos de violencia, justamente por estas razones, más allá de los problemas probatorios. En cuanto a los problemas probatorios, es verdad que en un reclamo de daños y perjuicios muchas veces tenemos ahí un obstáculo imposible de salvar, pero hoy tenemos también la responsabilidad civil preventiva, y ya tenemos bastante jurisprudencia que ustedes conocerán muy bien y que no me voy a poner a citar aquí, en cuanto a que los estándares probatorios, cuando se apunta o cuando se aplica o se pretende aplicar un instituto de responsabilidad civil preventiva, deben
interpretarse de una manera más flexible o pueden ser un poco más flexibles. Entonces, podemos tener, si en muchos casos todavía no hemos tenido en la jurisprudencia argentina, a diferencia de otros países, casos de planteos, hay casos, pero quiero decir, no tenemos tanta cantidad como en otros países, de planteos jurisprudenciales que apunten a la prevención de situaciones de violencia de género, en los cuales se argumente, digamos, que dado que se trata de una situación de peligro de daño, de tutela preventiva, podemos interpretar de manera más flexible, digamos, el estándar probatorio, los requisitos probatorios. Hay muchos casos, además de violencia simbólica, que además de estar en el marco del derecho de daños, los tenemos también relacionados con el derecho del consumidor, y que hoy podrían encuadrar en casos de violencia simbólica, pero también en el marco de la ley 24685, pero también en situaciones de publicidad discriminatoria por ser publicidad ilícita, en el marco del 1102 del Código Civil y Comercial. Me refiero a los casos de publicidad, que claramente constituyen muchas veces casos de violencia simbólica, en cuanto a que ponen el énfasis en cuestiones sexistas o en distinción de roles de género, incluso cuando son productos muchas veces dirigidos a niños y a niñas. Este caso que pongo acá en pantalla no dio motivo a un reclamo judicial, pero sí generó un gran rechazo por parte de en las redes sociales y de la sociedad en general, y terminó con un pedido de disculpas de Carrefour. Hay muchos casos y muchos ejemplos. En Argentina no hemos tenido todavía antecedentes, o por lo menos no conozco que haya existido un antecedente jurisprudencial, como es el caso del derecho español, que por ejemplo tiene este caso muy famoso del reclamo por publicidad discriminatoria, de un caso de violencia simbólica contra las mujeres, de Ryanair, que justamente el foco del reclamo judicial era hacer cesar esa publicidad que se consideraba discriminatoria hacia las mujeres, y a su vez denigrante, y que causaba un daño concreto a las azafatas de la compañía, que muchas de ellas eran parte incluso de la publicidad. Pero quiero decir, esto, más allá de que no integra o no se refiere estrictamente al resarcimiento de daños, porque no era un caso donde se reclamara resarcimiento de daños, pero sí apunta a la esfera de la prevención en el ámbito de la responsabilidad civil. En cuanto a la doble vulnerabilidad de niñas y adolescentes, que yo decía que es otro de los aspectos relevantes de introducir perspectiva de género en el derecho de daños, este estándar de la doble vulnerabilidad de niñas y adolescentes, que surge de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Campo Algodonero en el año 2009, y luego es repetido en numerosos casos posteriores por la Corte Interamericana, es reiteradamente citado en materia de derecho penal. También se suele citar frecuentemente en el campo del derecho de familia, pero no es tan frecuentemente citado en el ámbito del derecho de daños. Y es un tema muy relevante, no solo en cuanto a la tutela preventiva que puede ofrecer el derecho de daños, y en cuanto a visualizar situaciones de peligro de daños diferenciados cuando se tratan de potenciales víctimas niñas o mujeres adolescentes, sino también puede tener incidencia en materia de resarcimiento de daños. ¿Y a qué se refiere esto de la doble vulnerabilidad de niñas y adolescentes? Hay una cuestión bastante obvia, que es que las niñas y adolescentes, y que especialmente en Campo Algodonero la Corte Interamericana pone énfasis en eso, están expuestas a sufrir cierto tipo de daños por su condición de tales, como por ejemplo son más propensas a ser víctimas de abusos sexuales, y a su vez, por supuesto, solo las niñas y adolescentes pueden tener como consecuencia un embarazo y sufrir todos los daños relacionados con esa situación. Pero además hay otras cuestiones u otros aspectos menos visibles o menos fáciles o claramente visibles, que tienen que ver con este estándar de la doble vulnerabilidad de niñas y adolescentes. Las niñas y adolescentes, por ejemplo, sufren por su condición de tales
mayor exclusión de posibilidades de educación, y esto también puede generar en un caso concreto de daños, o puede ser un dato relevante para evaluar en materia, por ejemplo, de tutela preventiva de daños, o eventualmente, en un caso concreto, puede ser un dato a tener en cuenta en un resarcimiento de daños o en un reclamo en relación a derechos de incidencia colectiva de niñas y adolescentes. El informe anual de UNICEF del 2019, por ejemplo, menciona que casi 500.000 chicos y chicas de entre 12 y 17 años están fuera de la escuela, es decir, están fuera de lo que sería la escuela secundaria, aunque la escuela secundaria es obligatoria en Argentina. Cuando miramos las causas y analizamos los datos que se utilizan como referencias de ese informe, vemos que las causas, entre las causas, se listan al menos dos que especialmente, o mejor dicho, de manera directa y exclusiva, afecta a las niñas y adolescentes, que es, por un lado, el embarazo, es una de las causas, y que solo afecta a las niñas, obviamente, y adolescentes, y mujeres adolescentes, y la necesidad de cuidar un familiar, como las tareas de cuidado, las tareas domésticas, recaen principalmente, y especialmente en los sectores sociales más bajos, con más razón en las niñas y en las mujeres, son a las mujeres adolescentes o a las niñas a quienes las hacen quedar en su casa y faltar a la escuela o abandonar la escuela para cuidar a los hijos menores o a los adultos mayores o algún familiar que requiera atención. Y por lo tanto, este dato concreto afecta más a las niñas y a mujeres adolescentes que a los varones. Y también otro aspecto que tiene que ver con esa doble vulnerabilidad o ese doble estándar de vulnerabilidad, tiene que ver con la situación particular de que las niñas y adolescentes, por ser mujeres, menstruan. Y por lo tanto, esa es otra cuestión de desigualdad, u otro dato empírico de la realidad que implica que sufran más la pobreza o sufran más ciertas consecuencias y sufran, por lo tanto, daños diferenciados en situaciones igualmente trágicas que para varones, ¿no? Por ejemplo, un informe de UNESCO del 2016 muestra que en África, no encontré un estudio de América Latina, pero es fácil intuir que en muchas regiones debe ser muy similar, 1 de cada 10 niñas abandona la escuela durante, cuando empieza, digamos, a menstruar. Mejor dicho, 1 de cada 10 niñas se ausenta de la escuela cuando está durante su periodo menstrual por falta de productos de higiene personal, entre otras cosas, y eso implica aproximadamente un 20% de ausencia durante todo el calendario académico. Y además, muchas de ellas directamente abandonan la escuela. Entonces, acá vemos también que hay, incluso pensemos en cuántas demandas tenemos en Argentina en relación a daños de incidencia colectiva, que apuntan a reparar ciertas situaciones de pobreza o de problemas ambientales que afectan estructuralmente, como una de sus consecuencias estructurales son la pobreza o perpetuar situaciones de pobreza en ciertas comunidades. Pensemos que en esos casos todavía falta, generalmente en las demandas que plantean los colegas y las ONG que suelen llevar adelante estas causas, es muy frecuente que falten este tipo de planteos puntuales o reclamos puntuales en relación a los daños diferenciados que pueden sufrir las mujeres, mejor dicho, las niñas o adolescentes mujeres que estén dentro de esa comunidad. Y que incluir perspectiva de género en el derecho de daños obliga a manifestar estas cuestiones. Y aquí ya me estoy adelantando a algo que quería decir al final. Cuando se habla de perspectiva de género en el derecho, no solo en el derecho de daños, se suele poner mucho énfasis en la necesidad de que los jueces y juezas tengan perspectiva de género para resolver. Y acá a veces soslayamos, o mejor dicho, generalmente se soslaya que no es un problema, la falta de perspectiva de género en el derecho, no es un problema solamente o únicamente de falta de perspectiva de género del juzgador. Muchas veces los juzgadores simplemente tienen que resolver con lo que se les trae, el planteo que se les traen, y ahí muchas veces cuando uno empieza a mirar qué hay detrás de una sentencia, encuentra que la falta de perspectiva de género
vino por parte del abogado o abogada que planteó el reclamo, o muchas veces también advertimos que hay falta de perspectiva de género en los distintos operadores jurídicos que intervinieron, o en los peritos que intervinieron en ese proceso y tuvieron que dar una opinión o hacer un dictamen concreto. Entonces, ahí voy a hacer una defensa de los jueces y juezas, no porque estemos en este ámbito en particular, sino que estoy convencida de esto, en que se cargan las tintas sobre quienes resuelven, y muchas veces el que resuelve no tuvo otra alternativa que resolver en esos términos, porque fueron los hechos tal como se les plantearon, y no tuvo mucho margen para salirse de ahí. Y este problema es mucho más profundo y mucho más complejo que solo mirar si los jueces y juezas están capacitados con perspectiva de género. Bien, la otra cuestión que dije que iba a mencionar, antes de darle el pie a Hugo, es la necesidad de erradicar estereotipos de género en cuanto a la admisibilidad de rubros indemnizatorios. Y voy a traer un ejemplo bien concreto de esto. Muchas veces se suele asumir, y esto parte de un estereotipo de género, que el nacimiento de un hijo o una hija siempre genera felicidad, y especialmente a la madre. O sea, que una mujer no puede sufrir daños, o mejor dicho, no puede no experimentar alegría o felicidad si fue madre. Esto se sostiene con tanto énfasis que algunos llegan a sostener que, digamos, a argumentar en contra del aborto, hasta sosteniendo, digamos, esta visión, diciendo que en definitiva, aún una mujer que haya pasado por una situación tan tremenda como una violación, después, digamos, de alguna manera es una bendición convertirse en madre, y eso le va a aportar cierta felicidad o cierta alegría que va a compensar todo lo traumático que puede haber sido ese episodio de violencia. Y esto implica, y esto no es un problema de Argentina ni de Latinoamérica, este es un tema muy estudiado en el derecho comparado, especialmente en Estados Unidos hay muchísimos trabajos que debaten y plantean estudios empíricos mostrando los distintos argumentos que se utilizan para... No sé si no se me cortó la conexión. Un poco. ¿Están escuchando? Sí, sí. Perfectamente. Se me cortó. Perfectamente. Sí, muy bien. No. Pero ahora estoy, ¿no? Sí, te escuchamos bien. No, porque me apareció un cartel como que tenía la conexión inestable. Bueno, decía, hay numerosos estudios que se han ocupado de relevar sentencias y argumentos de esas sentencias para rechazar justamente algunos rubros indemnizatorios en este sentido. Muchos, por ejemplo, hay algunos estudios que muestran que sistemáticamente en ciertas jurisdicciones se rechaza la posibilidad de reclamar daño moral de las madres o de las mujeres que dieron a luz, como un niño o una niña que fue de un embarazo que fue producto de una violación. En otros casos directamente ni siquiera el daño patrimonial se admite en esas situaciones. Bueno, este no es un problema solo nuestro. En Argentina les quería mostrar un caso interesante que seguramente muchos de ustedes lo conocen. En el año 2018 se resolvió un caso en Paraná, Entre Ríos, en primera y segunda instancia confirmó, una demanda contra la provincia de Entre Ríos, por haberle negado a una mujer la posibilidad de hacerse un aborto legal. La mujer tenía una enfermedad congénita que era crónica, una enfermedad cardiológica, y ella tenía un hijo, y el embarazo anterior le había agravado su situación de salud muy seriamente. Entonces cuando descubren el segundo embarazo, que estaba de 2 meses, le recomiendan hacerse un aborto para evitar daños irreversibles a su salud. Antes de hacerse el aborto en el hospital público al que había asistido, era una mujer de bajos recursos, un médico ajeno a esa institución impide que se realice ese aborto,
la directora lo avala, la terminan trasladando a otro hospital, a Buenos Aires, al Hospital Posadas. Esta mujer está internada varios meses hasta que le practican una cesárea. Después de practicarle la cesárea, nace una niña. A los pocos días ella sufre una ACV y le quedan secuelas irreversibles. Demandan ella, y a su vez obviamente la niña nace con la misma enfermedad que la madre y que el hermano que había nacido anteriormente. Reclaman ella y su esposo daños patrimoniales y daño no patrimonial. Y cuando resuelve, el juez dice, y esto confirma la Cámara, que si bien se presume, o generalmente las personas alegran su vida cuando tienen un hijo o una hija, en esta circunstancia, dice, no hay ningún pasaje de la demanda en la cual esto se haya manifestado, y no hay ningún indicio que me haga presumir que en este caso haya sido así, y por lo tanto le reconoce daño no patrimonial a la madre. Claramente, este es un ejemplo de un caso en el cual hubo perspectiva de género, en el sentido de reconocer que una mujer puede experimentar un sufrimiento y puede estar peor aún después de haber tenido un hijo o una hija, pero realmente no es muy común encontrar este tipo de resoluciones, y esto, insisto, no es un tema de Argentina, sino que es un tema que existe y que se debate en la jurisprudencia internacional, y es uno de los grandes temas derivados de incluir perspectiva de género en el derecho de daños. Ahora bien, ¿qué podemos hacer o qué tenemos que hacer para solucionar o corregir, evitar estereotipos de género en el derecho de daños y tener, digamos, soluciones más igualitarias y que no impliquen discriminación hacia las mujeres? Por supuesto que una herramienta importante es la capacitación. Cuando capacitamos, cuando entendemos qué implica estereotipos de género, cuando tenemos más información respecto de ciertas situaciones discriminatorias que en otras épocas fueron naturalizadas o eran vistas de otra manera, es más fácil poder advertir estas situaciones. Pero también es fundamental utilizar datos empíricos. Cuando quienes tienen que decidir, sean jueces, juezas o abogadas que tienen que plantear un reclamo, tienen que analizar si una situación o cómo en un caso concreto incide aplicar la perspectiva de género. Una cuestión muy relevante es ver qué hay o qué puedo fundamentar o argumentar mirando los datos empíricos concretos. A veces hay algunos discursos que nos suenan muy bonitos, pero cuando vamos a ver qué dicen los datos, nos encontramos con que los datos nos muestran algo diferente a lo que pensamos o intuimos. Utilizar datos empíricos no solo es importante para introducir perspectiva de género o para poder pensar cuáles son las consecuencias de la desigualdad estructural en relación a este tema, sino también que utilizar datos empíricos nos ayuda a corregir errores de percepción y sesgos cognitivos en distintos campos y tomar decisiones más adecuadas. Con esto le estoy dando el pie a Hugo, que se va a meter de lleno para hablar de la importancia de utilizar datos objetivos, datos empíricos, para mirar o para utilizar justamente en el procedimiento de cuantificación. Y a su vez, adoptar estrategias que apunten a tener mayor transparencia en las decisiones. Ustedes me dirán, bueno, en una sentencia los jueces y juezas estamos obligados a fundar la sentencia y por lo tanto ahí estamos siendo transparentes, estamos explicitando los argumentos por los cuales resolvemos en un sentido o en otro. Es verdad, pero aún así, en distintas instancias de la argumentación, puedo muchas veces hacer ese procedimiento más transparente. Cuanto más transparente en el sentido de que sean más explícitos los argumentos y los datos que tomamos como referencia para llegar a determinada conclusión. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nos exigen o cuando nos obligamos a ser más transparentes en todas las instancias del procedimiento decisorio, es más probable que advirtamos
la existencia de estereotipos de género que nos llevan a cometer ciertos errores o a confundir o no, o ver adecuadamente el encuadre de una situación. En este sentido les recomiendo este libro muy famoso que habla justamente de eso, de cómo mejorar, cómo hacer más transparentes las decisiones en todos los ámbitos de decisión para corregir de esa manera estereotipos de género y lograr políticas públicas más igualitarias. Ahora Hugo va a hablar del procedimiento para llegar a la cuantificación, y estoy segura que va a poner énfasis en estos dos aspectos, en la importancia de utilizar un procedimiento transparente y fundado, o que tome como referencia datos empíricos concretos. El punto es, esta pequeña introducción pretendía eso, explicar por qué, cuanto más transparente y cuanto más referencia a los datos empíricos hagamos, más probable es que corrijamos estos estereotipos de género que muchas veces, sobre todo en algunos casos particulares de violencia, como comentaba hace un rato, suelen pasarse más inadvertidos o solemos soslayarlos, aun cuando nuestra intención sea no discriminar y cuando nuestra intención sea ser absolutamente igualitarios y evitar cualquier tipo de violencia. Somos seres humanos, cometemos errores, todos, los hombres y las mujeres, en esto no hay distinción, en esto no hay discriminación, o sea, todos nos equivocamos por igual, todos y todas, y por lo tanto, buscar estrategias en el procedimiento decisorio que nos permitan corregir esos posibles errores es la forma adecuada para lograr, en definitiva, lo que pretendemos, que es tener mejor calidad institucional, decisiones que no discriminen y erradicar la violencia de género. Muchas gracias, y le doy el pie ahora a quien va a hablar de cosas realmente interesantes, que es Hugo. Bueno, yo me voy a sumar a los agradecimientos de Pamela, no los voy a repetir solo por una cuestión de eficiencia, pero muy sinceramente, por parte de Silvina, que es la cara de Mendoza en este momento, como dijimos antes de entrar en pantalla, es uno de los lugares a los que más voy y en los que mejor me tratan, no quiere decir que en otros no, pero agradezco mucho a Silvina, agradezco mucho a Ariel, por supuesto, a Valeria y a la gente de apoyo, a los francos, así que es un gran gusto, un honor, y les cuento más o menos qué idea tengo sobre esto. Mi idea es bajar un poquito a números, estas cosas de las que habló Pamela, y ser totalmente poco técnico, mostrar pocos números y contarles un poco lo que me parece relevante de algunos aspectos. Me parece que a la gente con nuestra formación los números no nos convencen, nos aburren, y el medio que estamos usando, el Zoom, además de hacernos perder elegancia, al menos algunos, hay un costo de pérdida de elegancia bastante grande y una ganancia en comodidad en estas vías. Además nos hace hacer cosas más cortas, menos formales y intentar hacerlas entretenidas de algún modo. Así que bueno, voy a empezar de los orígenes de esta pequeña historia bastante sencillos. Estamos en un sistema en el cual elegimos a un conjunto de gente, diputados, senadores, que hacen leyes, se promulgan, pasan por el Poder Ejecutivo, llegan al Poder Judicial. Luego hay otro conjunto de gente, que son ustedes, precisamente, que aplican las leyes. En esta relación de aplicar las leyes hay posiciones muy extremas. Algunos pueden decir, bueno, es meramente premisa mayor, premisa menor, y no hay mucho margen para la interpretación. Y otros pueden, desde el sector completamente opuesto, pensar que las leyes, si bien son una guía, dejan un margen muy amplio de acción a los jueces y juezas. En un extremo, en el primero, podríamos ponerlo a Andrés Rosler, que defiende muy inteligentemente y muy sólidamente la posición anti-interpretativista, y no se me ocurre una persona que no la tengo yo en la cabeza, no quiero decir que no la haya, que defienda con la misma inteligencia y la misma enjundia la otra posición, pero bueno, hay gente del otro lado. Pero en definitiva normalmente estamos en un continuo. Nadie dice la ley no importa
y nadie dice los jueces no pueden hacer nada. Entonces, estamos en eso. La cuestión es que hay casos, hay ciertas situaciones en las cuales la ley es bastante amplia. Sabemos que el lenguaje, como decía Pamela, es vago, tiene textura abierta, tenemos estos problemas de que tenemos conceptos jurídicos indeterminados, hay más margen para moverse, el juzgador tiene más margen, los juzgadores tienen más margen para moverse, y en otros menos. Cuando hablamos de cuantificación de indemnizaciones por daños personales, cuando estábamos con la vigencia del Código Civil, estábamos en esas situaciones en las cuales las normas nos decían poquito. Había que tomar un poquito de cada norma y entre 2 o 3 articulitos, más o menos habíamos llegado a un consenso sobre cómo se cuantificaba. La cosa es que tenemos una ley nueva, tenemos el Código Civil y Comercial, que está rigiendo desde hace 5 años, y tenemos una norma muy precisa. La norma nos dice, mirá, para cuantificar no tenés que aplicar lo que se te ocurra, no tenés que ser consistente meramente con lo que venías haciendo antes del código, tenés que seguir estas pautas, tenés que conseguir determinar un capital cuyas rentas cubran lo que la persona percibiría en actividades productivas o lo que gastaría en actividades económicamente valorables y que se agote en el momento en que probablemente la capacidad de estas personas iba a dejar de existir. Entonces, la cuestión está de fórmulas o no fórmulas, planteada en estos términos, no tiene sentido. Lo que se debe hacer es cumplir el derecho. Cumplir el derecho, que es lo que siempre se le ha exigido a los juzgadores. Mirá, la ley te constriñe, tenés que una amplia apreciación sobre los hechos, una amplia selección de material probatorio, pero hay que aplicar la ley. O sea, este juego es así, hay que aplicar la ley. En definitiva, ¿qué rol juegan las fórmulas? Olvidémonos un rato de daños personales. Y un ejemplo con el que ya aburrí varias veces, pero voy a insistir, se quema un garage donde hay autos. Si hay un solo auto y tenemos que pagar la indemnización al dueño del auto, lo que decimos es, bueno, conseguimos el valor de mercado del auto, ya sea a través de una pericia, un oficio, o qué sé yo, si lo queremos sacar online y consideramos que es un medio probatorio válido, y decimos, el auto vale tantos pesos. Vamos a suponer que el auto vale 1.000.000 de pesos y que tenemos 2 autos iguales. Entonces pensamos, valor de auto por 2. Hasta ahí no necesitamos hacer ningún tipo de operación ni explicitar ningún tipo de operación, lo hacemos mentalmente. Pero si fueran 4.314 autos, lo que hacemos es, multiplicamos el valor de un auto por 4.414. Entonces diríamos, cuando explicitamos, si no fuera un número tan sencillito como 1.000.000 y fueran 943, decimos 943 por número de autos. A por N. A es el valor del auto por N número del auto. Entonces, esa fórmula no es aplico una fórmula porque yo soy fanático de Woto, Marshall, lo que se les ocurra. Yo lo que estoy haciendo es aplicar el derecho. El derecho me dice que tengo que pagar, tengo que ponerlo en la situación anterior a perderse los autos tienen un valor de mercado, y entonces descubrí, altas matemáticas, la fórmula A por N. Cuando tengo la fórmula A por N, no tiene después sentido decir, bueno, pero lo morigero un poco. ¿Cómo lo morigero un poco? A por N me dice el camino por el cual llego al resultado. No es que hay un atajo y después busco una fórmula para más o menos justificar lo que hice. No, el camino por el cual llego al número es A por N. Entonces, alguien me puede decir, no. A por N determina o implica que el valor de todos los autos es el mismo. Vos dijiste A, el valor del auto, por la cantidad de autos, entonces estás asumiendo que todos los autos valen lo mismo. Y en realidad yo encontré que un auto estaba medio rayado. Por lo tanto, no podemos regirnos por fórmulas frías y tenemos que aplicar la sana discrecionalidad. No. Lo que pasa es que la fórmula estaba mal. No era A por N, entonces. Si había un auto que valía diferente, tenemos que hacer A por N menos 1 y sumarle el valor de ese auto. Es otra fórmula. Entonces, lo que quiero decir es, la fórmula
debería ser, y esto ya es un imperativo ético para el juzgador, para los juzgadores, la explicitación del razonamiento por el cual llego al resultado. Solo eso y nada más que eso. Por eso, ahora voy a hacer un salto lógico grande, yo diría, cuando cada vez que se determina una sentencia de daños personales sin contar, mediante una fórmula, cómo llegamos a eso, en Internet se mueren varias familias de gatitos. Cuando se utiliza la fórmula Vuotto mal utilizada, es decir, cuando se utiliza la fórmula Vuotto mecánicamente, se muere un gatito. Cuando se utiliza la fórmula Mendes, se muere un gatito. Pero cuando no se usa ninguna fórmula, se mueren familias de gatitos. No por un problema matemático, por un problema económico, sino porque eso demuestra que hay juzgadores que no están aplicando el derecho. Entonces, estas familias de gatitos que se nos mueren, dentro de todos esos gatos que se nos mueren, se nos cuelan muchas veces, y no lo voy a decir en potencial, sino que lo voy a decir asertivamente, casos notables de discriminación por género y por edad. Entonces, digo que lo voy a decir asertivamente, no para todos los tribunales del país, pero al menos creo que tenemos muy buenas pruebas sobre lo que ocurre con la Cámara Nacional Civil, que seguramente es el tribunal que, como todos sabemos, es el tribunal más grande del país en derecho privado, y sin duda uno de los más importantes, si no el más importante, por la calidad de los jueces y juezas que lo pueblan. Pero la idea no es un reproche, como decía Pamela, no es decir, encontramos tales jueces que están discriminando. No, normalmente, y como vamos a ver al final de lo que quiero mostrar, probablemente sea menos culpa de jueces y juezas que de sistema, que de decisiones adoptadas sin pensar en sus consecuencias, y de otros operadores judiciales que llevan a que jueces y juezas no puedan hacer, por lo menos directamente, estas cosas que habría que hacer correctamente. Voy a compartir pantalla y les voy a contar un poquito. Antes de compartir pantalla, el uso de datos, no estamos acostumbrados en derecho a usar datos empíricos. Y para peor, cuando queremos usar los datos, seguramente porque tenemos muy mala formación, hacemos cosas bastante tramposas. Hay una cosa que se suele llamar cherry picking, que es tomar unas cerecitas, las cerecitas que más nos gustan del árbol, y con eso extraer conclusiones. Hace poco un filósofo del derecho, amigo y muy, muy inteligente, muy importante, decía, charlando de estos temas, Dworkin con 3 casos te hace una teoría, y Posner con otros 3 casos te hace la teoría contraria. Y el problema en los dos es el cherry picking. Yo elijo los casos donde más o menos queda probado del juez Hércules, o queda probado la eficiencia del derecho, qué sé yo. Entonces, el asunto es que para no caer en cherry picking y no justificar cualquier cosa, vieron como los constitucionalistas, sino esto es constitucional, la Corte ya lo ha dicho en el caso tal. Sí, pero en el otro dijo lo contrario. Entonces, si nos vamos a guiar por un caso como precedente traído groseramente, sin más técnica detrás de tomarlo, hay algún problema. Bueno, decía entonces, si queremos usar estadística en serio, tenemos que tener una muestra representativa de aquello que vamos a analizar. A veces, con una muestra chiquitita, podemos sacar muy buenas conclusiones. Cuando nos sacan sangre, con un poquitito de sangre, saben cuánto colesterol tenemos, cuántos glóbulos rojos, cuántos glóbulos blancos, porque es muy homogénea la sangre. La sangre es un líquido muy homogéneo, entonces con una muestrita chiquitita, sacan muy buenas conclusiones. No tiene sentido decirle, che, yo tengo 4,5 litros de sangre. Si querés saber toda mi sangre, sacame por lo menos 3,5 litros. No, sabemos que con poquito se puede. Pero cuando pensamos en pronósticos electorales pasa lo contrario. Es muy poco homogénea la sociedad, entonces a veces armamos muestras que uno dice, no, el estudio tal, la consultora tal, y los resultados son catastróficos, son muy malos. Bueno, la tecnología nos permite hacer cosas mejores todavía que armar una muestra estadística buena. Armar una muestra estadística buena es importantísimo. Pero la tecnología nos permite hacer algo que hicimos particularmente, y creo que no se ha hecho nunca, o estoy seguro que no se ha hecho nunca en Argentina y en Latinoamérica, que es
si vamos a hablar de los casos de la Cámara Nacional Civil, vamos a hablar de todos. Todos, quiero decir, todos los casos en que se determinaron daños en los últimos 22 años antes de la vigencia del Código Civil. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, no es mérito mío. Nos juntamos, y esta es la interdisciplina que me parece que es útil, con un brillante programador de datos, además de jurista, que es Gonzalo Ramírez Muñoz de Toro, y con un brillante econometrista, que es Fernando del Bianco, y interactuamos de modo intenso, y seguimos interactuando, y procuramos entendernos unos a otros en lo que estamos haciendo, no meramente vos haces las cuentas, vos haces el programa, y yo digo alguna cosa jurídica, y más o menos cerramos el paper y lo tiramos. No, la idea es que nos entendemos en la interfaz, todos entendemos qué hace el otro, como para permitirnos dar el pie para seguir con lo nuestro, y lo que hicimos fue un bot. ¿Qué es un bot? Un programa automatizado que baja todos los números. Entonces bajamos los millones de datos que se pueden imaginar. Sobre esos datos aplicamos las técnicas econométricas más útiles, más modernas y más adecuadas para eso. Pero para todo eso necesitamos conocimientos jurídicos, ver qué pasa. Y ahora sí voy a intentar compartir pantalla y les voy a contar un poquito, con muy pocas slides. Están viendo todos bien, ¿no? ¿Alguien que me haga con la cabeza? ¿Están viendo pantalla? Gracias. Entonces, la idea es la siguiente. Nos metimos en los datos y les voy a mostrar pocas slides y pocos números, y les voy a relatar bastante sobre cuáles son los resultados respecto de este asunto. En primer lugar, se me traba, ahí está. Lo que encontramos, y les adelanto la conclusión, es una subcompensación por edad. Quiero decir, ¿se acuerdan que hoy Pamela hablaba de la doble discriminación? Bueno, nuestros casos, los casos en los que el dataset, el conjunto de datos que tuvimos, muestran una subcompensación para los jóvenes. El problema es que las víctimas, y estoy usando, si alguien vio ese videito de San Isidro, estoy usando el mismo PowerPoint intencionalmente para que el que haya visto esas slides pueda ver estas, y lo demás lo voy a contar, no voy a mostrar números ni fórmulas raras. Las víctimas que encontramos son mayoritariamente jóvenes, y tan jóvenes como que el pico de edad de víctimas, en esta curva a la que ahora estamos acostumbrados a ver curvas, encontramos que la mayor cantidad de víctimas se da a los 23 años, y de ahí se produce una caída muy fuerte de la curva. Me voy a pasar todo esto y vamos a mirar un poco género. Eso que están viendo ahí, las barras en la base de datos que tenemos, simplemente se habla de sexo y se habla de hombres y mujeres. Por eso voy a ser binario y voy a utilizar descuidadamente género y sexo. Me voy a referir a dos grupos de personas. Lo que ustedes están viendo ahí, los valores están normalizados, quiero decir, están deflacionados a 2007, que es lo mismo, hay que poner un punto para comparar todo a la misma moneda. Lo rojo son las indemnizaciones totales a hombres, y lo verde son las indemnizaciones a mujeres. Como ven, todos los años hay más indemnizaciones a hombres que a mujeres. Cuando lo pasamos a daño patrimonial, también ven lo mismo, se puede ver lo mismo. En el daño patrimonial tenemos más para hombres y más para mujeres. Esto es interesante, y sobre esto voy a insistir, porque todos sabemos que en el mundo real existe lo que se llama pay gap, salary gap o income gap. O sea, una diferencia de lo que cobran hombres y lo que cobran mujeres. Entonces, en el daño patrimonial, uno podría pensar, ¿tiene sentido que se otorguen más indemnizaciones, más montos a los hombres? Porque esto no hace más que reproducir el income gap pasado a indemnizaciones. Entonces, esto
no sería un gran hallazgo, porque es meramente una derivación de algo que ocurre en el mundo. El problema es este. En daño extrapatrimonial también seguimos teniendo una diferencia a favor de hombres. Acá ustedes van a ver otra cosa mirando esta curva. Van a ver que además hay una caída hacia la derecha, lo cual nos podría dar un resultado optimista. Podríamos decir, mirá, hacia la derecha parece que se va emparejando la cosa. Triunfó la conciencia de género, la gente lo está pensando mejor, los juzgadores están siendo más progresistas, y esto se va acotando. Pero desgraciadamente ese es un efecto de otra cosa. Cada vez se están pagando menos indemnizaciones en términos reales. Entonces, como todo va cayendo, las diferencias se hacen más cortitas. El mismo porcentaje, cuando es menos plata, se hace más cortito. Por eso, para evitar ese efecto, cuando lo pasamos a porcentaje del daño patrimonial, a porcentaje del otro género, nos queda siempre hombres 100, ahí empezamos a ver que hay una ondulación en las mujeres, pero no logramos esa aparente equiparación que parecía en el otro cuadro. Ni en daño patrimonial, ni en daño extrapatrimonial. Bueno, acá tenemos el problema. Acá está presentado el problema. La salida fácil sería, terminamos acá, nos vamos y decimos, qué barbaridad, cómo discrimina la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, qué vergüenza, da mucha más plata a los hombres que a las mujeres, discriminación. Precisamente, Pamela decía algo a lo cual me voy a sumar con todo el énfasis posible, y es, no es tan fácil predicar discriminación de una desigualdad. No es tan sencillo, y para eso necesitamos transparencia y necesitamos los mejores procedimientos posibles. Entonces, lo que intentamos hacer en este trabajo, y voy a dejar de compartir pantalla ahora y les voy a contar lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo. Lo que intentamos hacer es precisamente aplicar las categorías jurídicas y los tests económicos para ver si esas diferencias que estamos viendo pueden ser consideradas discriminación injustificable o si son meramente el arrastre de algunas variables del mundo real. ¿Y qué hicimos? Bueno, vamos a los dos aspectos grandes. Primero, daño patrimonial. En daño patrimonial, nuestra conjetura inicial fue, bueno, hay un arrastre del income gap, de la diferencia de sueldos, que se lleva a la indemnización. Vamos a analizar duramente esa hipótesis. El problema que tenemos con esa hipótesis es que, ustedes recuerdan lo que dice el 1746, actividades productivas o económicamente valorables. Las actividades productivas son aquellas por las cuales el mercado me paga. Honorarios, salarios o lo que sea. Las actividades económicamente valorables, en cambio, son aquellas por las cuales no me paga el mercado, pero si yo no puedo realizar, debo pagar yo. Por ejemplo, pequeñas reparaciones domésticas, por ejemplo, tareas domésticas en general, y doméstico no tiene nada de malo, doméstico domus, dentro de mi casa, cualquier género, y tareas de cuidado. Y acá se plantea el problema, que sabemos que en el mundo real los hombres ganan más que las mujeres. Entonces podríamos decir, es indeseable, pero es una derivación, es una discriminación derivada de un problema del mundo real. Pero pasa algo más. Lo que encontramos es que las mujeres realizan muchas más tareas de cuidado que los hombres. Muchas más tareas domésticas que los hombres. Lo ideal acá sería tener un número mágico y decirle el 15% más, el 50% más. Pero esto es una curva, y hablar de algunas cantidades que no son, de algunas magnitudes que no son significativas, como los promedios, por ahí no sirve, porque acá hay algo que sí es el piso pegajoso, que parece que hay
algunos valores que se achatan en una parte de la curva, crecen en un extremo y crecen en otro, o tienen distinta forma funcional. Entonces, no en todos los casos las mujeres realizan tanta cantidad o tan poca cantidad de tareas no remuneradas más que los hombres. Pero sabemos que realizan más. Entonces, lo que me interesa es, si no usamos fórmulas, mejor dicho, si no expresamos nuestro razonamiento mediante fórmulas, esta desconsideración de las actividades económicamente valorables de las mujeres es una posibilidad muy fuerte, una posibilidad en la que podemos caer todos. Pareciera que es algo menor, en definitiva, de lo que estamos remunerando acá son ingresos, y bueno, había un artículo viejo del doctor Iribarne, que era la vida del ama de casa, el valor vida del ama de casa, que fue pionero en su momento, y se decía, miren, hay que buscar un costo de sustitución, que es lo que en economía se llama un precio sombra. Si no puede realizar esas tareas, tiene que contratar a alguien. ¿Y cómo sabemos el valor? Bueno, pero eso es muy subjetivo. ¿Cómo sabemos el valor? No es muy subjetivo y podemos saber el valor. Hay algo que se le paga a una persona que venga a realizar las tareas de cuidado y las tareas domésticas. Y esos valores están publicados en la web, podemos sacarlos sin necesidad de otro tipo de prueba. Y uno podría decir, pero pará, es muy poco, no vas a comparar lo que gana una persona de personal de casas particulares, no vas a comparar eso con lo que hace una madre, o con lo que hace una persona para sus padres, una hija para sus padres. Bueno, el problema es que ese argumento va en contra de lo que se hace. O sea, ese podría ser el piso, pero el problema es que muchas veces se dice, para no dar nada, para no considerar nada, se dice, es muy difícil. Y la idea es al revés, pará, yo el piso lo tengo. Si querés ir arriba de esto, podemos subir. Pero al menos, si yo puedo considerar acreditado en el expediente que esta persona, que esta mujer, esté realizando 5 horas por día en horario nocturno, o en horarios alternadamente diurnos y nocturnos, de tareas que consideraríamos domésticas, yo le puedo dar un valor muy fácilmente, ¿eh? No es un problema como el del daño moral, del que hoy no voy a hablar. No es un problema como el del daño moral, que no encuentro esos valores que me gustan. Acá los valores los tengo muy fácil. Solo tengo que cambiar la forma de pensar el problema. ¿Y cómo se cuantifican? Bueno, del mismo modo que los otros. Cuando hablamos de, en una fórmula como voto de variable ingreso, la variable no es ingreso, la variable es valor de la capacidad, que está formada por actividades productivas y económicamente valorables. Pero sigamos con esta constatación empírica, con esta historia que les quiero, de detectives que les quiero contar. La cosa es que nos metimos con el daño moral y encontramos esa diferencia que les mostrábamos en el daño moral. Entonces, algo nos estaba perturbando bastante. Podíamos explicar que los juzgadores subestimaban las tareas económicamente valorables, y yo creo que de hecho se subestiman, pero en el daño moral no tiene sentido, porque ya es muy difícil encontrar a alguien que diga, bueno, el daño moral es un porcentaje del daño patrimonial. O sea, las consecuencias no patrimoniales son un porcentaje de las patrimoniales. Ya no lo dice casi nadie. Sabemos que es incorrecto, que eso no cumple el derecho, que no tiene sentido. Eso no es así. Entonces, ¿por qué encontrábamos esa diferencia en el daño no patrimonial? Y nos pusimos a tirarle con todos los test que se les ocurra, econométricos, todos computarizados, por supuesto, le dimos con todo. ¿Y qué encontramos? Que cuando se equiparaban los rangos de incapacidad, las cosas se acercaban bastante. Lo cual empieza a hablar mejor de los juzgadores y empieza a hablar peor de los peritos. Parece, y yo les diría no parece, es que se otorgan mayores porcentajes de incapacidad a los hombres que a las mujeres. Si bien no hay una correlación estricta entre porcentaje de incapacidad y daño moral, es una variable cercana, una proxy, se le dice, que cuanto más porcentaje de incapacidad tiene una persona, probablemente también sufra más las consecuencias no patrimoniales. Hay casos que no, pero en grandísimos números, como los que estamos trabajando, tiene sentido. Una persona que tiene un 100% de incapacidad sufre más que una que tiene un 1%, también en consecuencias no patrimoniales.
Entonces, ¿de dónde sale este asunto de que se le dé más incapacidad a los hombres? Bueno, otra vez nos tenemos que ir a chequear contra el mundo. No lo vamos a saber leyendo libros de derecho, ni de economía, ni el Código Civil. ¿Y qué encontramos? Que en los datos duros hay muchos casos de accidentes en los cuales los hombres efectivamente tienen más porcentaje de incapacidad. Los hombres somos más irresponsables, o más que irresponsables, tomamos más riesgos que las mujeres. Hay una literatura muy extensa, en teoría del comportamiento hay una correlación bastante fuerte, por lo menos hubo durante mucho tiempo, con la testosterona. Mayores cantidades de testosterona en hombres determinan mayor toma de riesgos, mayor propensión a actividades riesgosas. Hoy está bastante descartado, parece que había alguna cosa que covariaba, porque los jóvenes casualmente tienen más testosterona y son los que hacen actividades más riesgosas, así que parece que hoy eso está bastante desacreditado, pero lo que es claro es que, por ejemplo, en la conducción de autos tenemos que los hombres conductores asumen más riesgos, y no solo asumen más riesgos, sufren más daños, o sea, se concretan los riesgos, tienen más casos de accidentes mortales, más casos de accidentes graves que las mujeres conductoras. Somos peores en cuanto a peligro, conductores los hombres, no hay duda. Tenemos los datos de lo que se les ocurra, del país que se les ocurra y del año que se les ocurra. Eso es claro. Entonces, podríamos pensar, lo que están haciendo los peritos no es más que reflejando el mundo. Los hombres siempre sufren más daños porque son seres humanos más arriesgados. Entonces, lo que intentamos hacer fue otra cosa. Nos fuimos a ver casos en los cuales la víctima sea pasiva respecto del daño. Y el caso típico es pasajeros de automotores. Pasajeros de automotores, por supuesto. Me acuerdo un caso que hubo con alguien famoso en Uruguay que le tiró la palanca de cambio el pasajero y, o sea, él fue un pasajero riesgoso. O no usar cinturón de seguridad es un pasajero más riesgoso que usarlo. Pero en grandes números, al menos no encontramos ninguna razón por la cual los hombres sufran más daños que las mujeres, en grandes números. Y es más, yendo a los números reales, encontramos que las mujeres sufren daños más graves que los hombres cuando son pasajeras. ¿Por qué? Todavía no está completamente definido por la literatura. Hay dos hipótesis explicativas interesantes. Una es debilidad estructural, las mujeres pesan menos, tienen menos masa muscular y por lo tanto ante el mismo impacto sufrirían más. Y la otra, cultural, es los artefactos, los dispositivos de seguridad están diseñados pensando en un hombre de 80 kilos o más. Entonces, en definitiva, los cinturones de seguridad, las airbags y la deformación de la cabina está hecha pensando en un hombre. Hay unos estudios australianos muy interesantes sobre esto. Entonces, para lo que nos interesa, no necesitamos saber por qué. Sabemos que las mujeres acompañantes sufren daños más grandes que los hombres. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un subconjunto de víctimas acompañantes y miramos si ahí también se le daba más incapacidad a los hombres que a las mujeres. Y lo que encontramos es que sí. Luego, esto no está justificado por el mundo. Los datos reales no son así. Si se le da más incapacidad a los hombres acompañantes que a las mujeres acompañantes, hay algo que está fallando y distorsiona todo el sistema. Y esto no es responsabilidad de los juzgadores, sino responsabilidad de los peritos. Si me preguntan las causas, no las tengo, podría tener alguna conjetura. Los hombres trabajan y las mujeres no. Yo siempre recuerdo una anécdota personal de una decana que no es Pamela, que es una mujer muy activa y que tiene hermanos varones, y la madre cuando le quiere encargar algo siempre se lo encarga a ella, porque los hermanos trabajan. Ella simplemente decana, hace otras cosas, pero bueno, no trabaja. Entonces probablemente los peritos tengan en su mindset, en su cabeza, bueno, esto para el trabajo de un hombre es muy complicado, pero la mujer, bueno, ¿viste? No es para tanto.
Ni siquiera estoy diciendo que sea una cuestión personal de sesgo de cada persona, sino probablemente sistémica. Probablemente hasta en los baremos que los médicos tienen en la cabeza, explícita o implícitamente, se filtren estas cosas. En definitiva, y no los aburro más, después charlamos todo lo que tengan ganas, pero ustedes me preguntan o nos preguntan, así charlamos los que les guste, no los que yo tenga ganas de decir. Para lo que nos sirve esto, a mí no me interesa mucho hacer una evaluación de lo que hace la Cámara Nacional Civil, no me interesa. Lo que me interesa es crear un framework, un banco de análisis de cómo deberíamos hacer estas cosas cuando nos ponemos a juzgar números reales en el mundo del derecho para encontrarle cosas a las sentencias. Cuando le queremos encontrar efectos a las sentencias, deberíamos hacer, me parece, en este caso, para ver si hay discriminación o no discriminación, este conjunto de pasos. Entender bien cómo es el sistema, entender de qué es función lo patrimonial y de qué es función lo no patrimonial. Eso los economistas normalmente no lo saben, entonces empiezan a tirar tiros en la noche. Empiezan a tirar tiros a ver qué sale, y empiezan a buscar, bueno, hice un R cuadrado y acá apliqué un lazo, y bueno, sí, pero es importante tener una teoría detrás de las búsquedas. Entonces, primero, tener la teoría jurídica. Segundo, tener los instrumentos, no hacer cherry picking, si podemos tener bots, usemos los bots. No es Big Data técnicamente esto que hacemos, porque Big Data son datos no estructurados, pero es data muy grande, muy, muy grande. O sea, tenemos muchos datos. Entonces digo, usar los datos, usar las técnicas econométricas, usar esto de lo que hablaba de tener personas que tengan capacitación para en la interfaz poder entenderse, y así podemos avanzar institucionalmente en entender mejor las cosas. Esto para el investigador. Para el juzgador, no hay otra que cumplir la ley del mejor modo posible. Y cumplir la ley del mejor modo posible nos ayuda. Es como, esto me hace acordar a eso de, ¿vieron que las cosas que nos hacen bien para el corazón nos hacen bien para el cerebro? Nos hacen bien para el corazón, nos hacen bien para los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué hay que hacer? Y comer más o menos bien, hacer actividad física, no tomar tanto como algunos, no drogarse tanto como otros. Bueno, todas las cosas van todo en línea, y esto va también en línea. Ser transparente, entender el rol de una fórmula, entender el rol de los datos, nos hace mejores institucionalmente, más valiosos como operadores de la justicia, y además nos evita o minimiza la posibilidad de caer en discriminaciones injustas, de caer en sesgos y de caer ocultamente en estas cosas. Por eso, y acá vuelvo un minuto al tema fórmulas, no es yo aplico voto porque acá es la teoría del tribunal, ¿viste? Yo aplico Méndez, no, voto tiene problemas, Méndez es incorrecta, y cuando proponemos una fórmula, no proponemos una fórmula para decir, no, la nuestra es más linda, no, es al revés. Pensamos cómo debería ser una fórmula para que cumpla con la ley, y esa es la fórmula. Entonces, una cosa es, los problemas matemáticos saquémoslos de la cabeza al juez. Los problemas matemáticos se solucionan con matemática. Los problemas de computación se arreglan con la computadora, y el juez que piense cómo llenar las variables. Si el juez piensa que una persona tiene como valor de la capacidad de joven a que termine su vida o su vida útil el mismo valor, bueno, que le meta ese mismo valor. Por eso, voto es un caso en la fórmula que proponemos. Si piensa que gana el triple de lo que figura en el recibo, bueno, que le ponga el triple. Y que a su vez que metiendo las actividades no patrimoniales, que ponga el triple. Pero no es agarrarse de una fórmula, sino entender qué hay detrás de una fórmula para usar correctamente las fórmulas. Por eso, la que les proponemos es, esta fórmula es multiuso. Acá le ponen lo que quieren. Quieren hacerlo como voto, pongan un valor constante. Quieren hacerlo como Méndez, pongan un valor más alto que el que da el recibo. Quieren hacer una curva, pongan una curva. Pero entender que lo importante en este asunto es cumplir con el derecho, y la fórmula no es la excusa para llegar a ese lugar. Por eso no tienen sentido esas expresiones como uso la fórmula y la morijero. No, si tenés un sentido mejor, si tenés un instrumento mejor
para saber cuál es lo correcto, usa ese instrumento. Pero el problema es que no hay instrumentos mejores para los seres humanos en este estado de la evolución, en este estado de la evolución de la sociedad, que cuando hay matemáticas contarnos con fórmulas como son, porque es el mejor método que conseguimos. Así que bueno, insisto, no aburro más. Mi idea era contar este cuentito y que ustedes, que son lo importante en esto, pregunten, objeten, insulten, queda grabado, pero podemos después, cortamos las cosas demasiado excesivas. Así que no hay mucho problema y muchas gracias por la atención y quedamos a disposición. Bueno, gracias Hugo, gracias Pamela. Realmente, bueno, estuvo bárbaro. Y no sé si tenemos, bueno, están todos felicitando, que excelente, que muchísimas gracias. Ariel, no sé si querés decir algo antes que pasemos a las preguntas, que No, estás me jugado con los parece tiempos. que las exposiciones van a dejar una marca para afrontar lo que sucede siempre que estamos frente a la perspectiva de género. Diría que las exposiciones han sido verdaderamente sensibilizadoras. Y creo que el tratamiento de los casos cuando estén involucradas indemnizaciones que puedan reproducir sesgos o tendencias como ustedes las mostraron, nos va a llevar a replanteos en nuestras propias prácticas. No tengo duda, y esperemos que esto permita encontrar estos resultados que modifiquen estas estadísticas que refería Hugo, ¿no? O lo que parecen ser estas tendencias. Les agradezco mucho a ambos, ha sido pero de enorme utilidad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ariel. Sí, no sé si, Vale, ¿has visto si tenemos algunas preguntas? Sí, exactamente. Bueno, como vos decías, Silvina, la verdad que es difícil encontrar las preguntas dentro de tantas felicitaciones y saludos para quienes nos han deleitado esta tarde con sus exposiciones, pero hay una del doctor Gabriel Abad, que él es juez de acá de la ciudad de Santa Fe, y pregunta, Pamela, creo que quizás la hayas visto, justamente en el caso de Paraná, el doctor Abad consulta si aún cuando en el caso que el niño nazca sano y no se produzcan secuelas en la mujer, e incluso ella esté feliz, si cree que reconocer el daño al proyecto de vida estaría dentro de la perspectiva de género, y ante un embarazo no deseado, por ejemplo una mala praxis por ligadura de trompas, si también se puede juzgar con esa perspectiva. Sí, gracias, doctora Abad. Bueno, definitivamente sí, hay dos cuestiones. Una cuestión es, desde el punto de vista de introducir perspectiva de género, por supuesto que si hay un embarazo no deseado y la causa de ese embarazo no deseado fue una causa atribuible, como este ejemplo que pone, una mala praxis en una ligadura de trompas, podría ser un caso de responsabilidad civil y podría ser un daño reclamable, el daño moral por justamente haber afectado el proyecto de vida. Hay un caso, de todas formas, ahí hay muchas situaciones empíricas, sutiles, diferentes que pueden darse. Por ejemplo, podría haber un caso en el cual, por ejemplo, me preguntó por ligadura de trompas y yo estaba pensando en otra situación, pero por ligadura de trompas puntualmente podría plantearse si hubo un problema de información inadecuada o defectuosa por parte del profesional o no, o si la mala praxis consistió en otro motivo. Pero en cualquier caso, yendo al punto, y quiero que quede claro esto, si se trata de un embarazo no deseado y la causa de ese embarazo no deseado fue el accionar de un tercero, como fue en este ejemplo que pone un médico, y no está justificado, por supuesto que podría haber responsabilidad civil y daño no patrimonial. Justamente reconocer que una mujer puede sufrir un daño habiendo tenido un hijo, independientemente que ese hijo o hija sea sano o no sea sano, es justamente introducir perspectiva de género y entender que puede una mujer experimentar diríamos en economía, una pérdida de utilidad, pero diríamos desde el punto de vista jurídico,
un daño jurídico por haber, aún teniendo un hijo después de haber transitado un embarazo. Justamente la pregunta me da pie a un caso que no lo quiero contar yo, quiero que en todo caso lo cuente Hugo, porque hay un famoso caso de la jurisprudencia española que tiene que ver con ligadura de trompas y información defectuosa a los pacientes y daño moral, pero no reclamado por la mujer, sino por el padre del niño que nació como consecuencia de ese embarazo no deseado. ¿Lo querés contar, Hugo, que te escuché tantas veces que ya te sale lindo, lo tenés resumido? No. Tengo una versión larga con tipo landricina, pero no, esta es la versión corta. El asunto es, pueblo español, hace un tiempo largo de esto, una persona casada, un hombre casado con una mujer, decide no tener el matrimonio, la pareja decide no tener más hijos. Entonces, para método, deciden una no ligadura de trompas de la mujer, sino una vasectomía del hombre. Entonces, el chiste es que, bueno, el hombre va a cuenta en el pueblo, todo esto, y que se hace la intervención, y al poco tiempo se empieza a notar un abultamiento en el vientre de la mujer. Que hubo varias teorías, pero estaba embarazada. Y lo interesante es que estaba embarazada del marido. Entonces, la cuestión era si existía daño patrimonial y daño moral en este asunto. Y de existir, ¿por qué? Entonces, como dijo Pamela, la fuente de responsabilidad en este caso es el incumplimiento del deber de información. ¿Por qué? La realidad es que en la vasectomía hay un periodo, básicamente, en el cual el riesgo de la recanalización, es decir, que los espermatozoides hagan su propio camino, no en la vida, sino en el cuerpo de este hombre, es muy alta. Entonces, el punto acá es que la intervención fue correcta, el deber de información fue incorrectamente cumplido y por lo tanto es uno de los casos, de los pocos casos o de algunos casos que hay, donde la responsabilidad deriva no de la práctica operatoria, sino del incumplimiento del deber de información. Pero lo que nos interesa es que el juez dijo, daño patrimonial también, porque daño patrimonial hay, porque criar un hijo cuesta mucha plata. Yo no sé si alguno de ustedes conoce algún hijo, pero los hijos llevan dinero, les voy a decir, llevan dinero. Pero además de eso, la cuestión es, ¿y hay daño moral? Entonces el juez en ese momento decía, no, porque nunca un hijo puede traer mal a este mundo, sino siempre felicidad. Yo estoy convencido que uno con los hijos los tiene, y hijos e hijas, en mi caso hijas, se encariña y los quiere y todas esas cosas. Pero el punto es otro, técnicamente, jurídicamente. La cuestión es, ¿era correcto o era incorrecta esta afirmación del juez? Y esto del daño al proyecto de vida no es un detalle. Cuando por ahí andaban los autores del código, Ricardo Lorenzetti, Aida por Mendoza y por todo el resto del país, contando esto del daño al proyecto de vida, y decían, no daño al proyecto de vida, cuando decían, admite todos los proyectos de vida, o por lo menos muchos proyectos de vida, no todos, pero muchos proyectos de vida están captados por el código. Esto es relevante. Imagínense una España franquista. El derecho español, nos guste o no nos guste, ¿admite todos los proyectos de vida o privilegia un proyecto de vida y desecha otros? Bueno, admite un proyecto de vida, España una única y no sé qué, religiosa, y hay que tener todos los hijos que vienen. Ese era el proyecto de vida que captaba el derecho. Mientras que en nuestro derecho se capta el proyecto de vida de tener hijos y de no tenerlo. Por lo tanto, es valioso decir, yo decido el proyecto de vida y no lo decide nadie más. Y en el caso de ser una mujer, el estereotipo de género del que hablaba Pamela es, a las mujeres les gustan los chicos, los tipos, viste cómo somos, tenemos hijos y nos vamos por ahí, nunca los atendemos, pero las mujeres, por el solo hecho de tener hijos, los quieren. Entonces, no vengas a pedir, no vengas a decir para sacar unos pesos que no lo querés porque vos lo estás queriendo y vos querías tener los hijos, y a vos el proyecto de vida te mejora siempre. No. En nuestro derecho, el proyecto de vida de la mujer y del hombre no merecen ser presumidos por un estereotipo de género. Entonces, en este caso, la perspectiva de género se tiene que unir a cuál es positivamente el alcance del derecho implicado. Positivamente, quiero decir, el derecho positivo argentino, sabemos que admite el proyecto de vida tener hijos y el proyecto no tener hijos. Y
la perspectiva de género nos ayuda a, no es diferente para la mujer, que yo considero que la mujer siempre tiene que estar tendiendo hacia un proyecto. No, la mujer y el hombre no tienen que tener diferencia en esto. Entonces, el proyecto de vida es una elección personal para el hombre y para la mujer, y la vulneración del proyecto de vida, causado en este caso por este incumplimiento del deber de información, es un daño resarcible en lo patrimonial y en lo extrapatrimonial. Me extendí mucho, perdón. No. Tengo una pregunta por el chat, creo, y otra más por acá, que ahora te las hago. En aquellos casos en que la incapacidad generada por el hecho dañoso genera a su vez el otorgamiento de un beneficio previsional de otro tipo, ¿se contempla ese beneficio a la hora de cuantificar el perjuicio? Y si tenés previsto eso en la fórmula. La fórmula prevé todo. Discúlpenme que parece que no estoy diciendo que es fantástica. Quiso decir que es así matemáticamente, porque en la fórmula se le pone, es un casillero en blanco, y se le pone el valor que sea. Si yo le quiero restar la jubilación, se la pongo. Es una discusión grande y hay dos corrientes en el país normalmente en este sentido. Algunos dicen, la fuente de la jubilación es otra cosa, la fuente de la jubilación es algo que yo ya pagué, en definitiva no me la vengan a restar ahora, y otros dicen, sí debe restarse. Y es algo parecido a lo que está pasando con las ART y el reclamo civil. Hay una fuerte tendencia a descontar cosas, a descontar lo recibido en riesgos del trabajo, y respecto de lo que se otorga en lo civil, pero insisto, no me parece una objeción menor esto de, esto lo cobro pero porque yo lo pagué, no es que lo cobro por nada. Entonces, me parece que hay buenos argumentos para las dos. Pero en la fórmula no hay ningún problema, porque en la fórmula uno pone cuánto vale la incapacidad para cada periodo. Si uno entiende que la capacidad de una persona vale 1000, pero el beneficio que recibe por la jubilación son 100, pone 900. Si uno entiende que no tiene que descontar el beneficio jubilatorio, pone 1000 directamente. Entonces, no es un problema de fórmula. Y eso es muy importante. Lo que quiero decir es, estos problemas jurídicos son problemas interesantes para discutir jurídicamente, pero no afectan al modo de cálculo. Si yo pongo 1, 1 millón o 700 trillones, el modo de cálculo es igual. Si uso una tasa de descuento del 4 o del 28%, para la fórmula es lo mismo. Lo que tenemos que llenarla es con argumentos derivados de razonamientos jurídicos correctos. Bien, sí. Y después tenemos acá, Hugo, en el chat, dos preguntas. Yo había visto una. Dice, si es una hipótesis de esa diferencia que hacen los peritos, que los hombres ya tienen antes del siniestro mayor grado de incapacidad, cuyo origen puede ser confundido por los peritos. No. Por lo que estamos viendo en estos números grandes, no hay nada especial en ese sentido. O sea, entendamos que estamos hablando de 22 años de sentencias de, no sé cuántas son las salas, pero son un montón. O sea que estamos hablando de una cantidad muy grande. No tenemos consideraciones particulares en ese sentido, sino que lo que vemos son un resultado bruto de este tipo, bruto que no es tan bruto. El problema es, si le dan a las mujeres la misma incapacidad que a los hombres, en casos en los cuales sabemos que diferencialmente, mejor dicho, le dan más a los hombres que a las mujeres, en casos en los que sabemos que en el mundo sufren más daño las mujeres que los hombres, hay algo de fondo. Pero no tenemos ninguna hipótesis caso por caso para poder testear. Bien. Después acá la otra dice, si el piso del que podemos partir para actividades económicamente rentables es el salario del servicio doméstico, ¿sería un desatino partir de la sumatoria de todas las actividades como sería en el juicio laboral? ¿Qué fórmula te parece la más adecuada integral? A ver, ¿quién hizo esa pregunta? Si me la puede hacer en vivo, por favor. Rosa María Álvarez. Rosa, ¿la podemos hacer en boche? Rosa, es que está en YouTube, no sé si... Bueno. A ver si me la podrías leer de nuevo porque hay algo que se me pierde. Dice, si el piso del que partimos para actividades económicamente rentables, que no serían, son las económicamente valorables. Valorables, sí. Valorables. Sí. Es el salario del servicio doméstico.
Sí. Sería un desatino partir, o sea, sería pensar, o partir de la sumatoria de todas las actividades, como No, sería un juicio no, no, laboral. O debe sea que ser así. Debe ser así. O sea, la idea es, imaginémonos el caso sencillo de una persona que no puede hacer nada, queda con un 100% de incapacidad psicofísica. No puede hacer nada. Esta persona ganaba 100 pesos de sueldo y realizaba actividades domésticas y de cuidado, actividades no remuneradas, por 50 pesos. La base para la capacidad de esta persona serían 150. Lo que vale su capacidad es la suma de las dos. Y a su vez, en cuanto a la fórmula, ¿por qué digo no voto? Esto no lo voy a decir largo, voy a ser un poco sintético, pero el problema de voto es que voto es una fórmula que cristaliza estos valores al momento del hecho. Entonces, voto podría ser útil para una persona de 50 y pico años, que uno diga, bueno, ya más o menos tiene estabilizado el valor de su capacidad, que sería con estos dos componentes, el ingreso más las actividades económicamente valorables. Ahí tendría sentido. Pero el problema es que cuando tenemos cualquier tipo de variación, voto no la capta. Entonces, la fórmula que diseñamos capta cualquier tipo de variación. Y la no variación también es un caso. Entonces, la fórmula que utilizamos sirve para no variación y sirve para la variación que se considere que opera en el caso. Si es un chico de 22 años, el problema es que ni Méndez ni Boto captan la variación. ¿Méndez qué hace? Méndez tiene un parche por el cual multiplica el ingreso por 60 y lo divide por la edad. Entonces, si es un chico de 20, lo triplica. Pero el problema de Méndez es que se adosa a Boto, que es una fórmula para determinar el valor presente de una renta constante no perpetua. Entonces, lo que hace Méndez es sube esa renta. Boto la calcula acá y Méndez la calcula acá. Pero ninguno calcula esto, que sería la variación, o esto y lo que sea. Entonces, el problema de las dos fórmulas es que las dos, ninguna de las dos puede captar variaciones. Las dos captan una renta constante. Por eso, la que proponemos capta todo. Capta la no variación, como aquellas dos, o capta la variación que se les ocurra. Ese es el tema. Bien, bueno, y te prometo que son las últimas dos No, preguntas. no hay problema, no hay problema. Pero que bueno, serían las últimas tres, creo. Sí, no hay problema. Gustavo Amílcar Valés dice si es posible valorar la prueba deficiente con perspectiva de género en favor de la actora. Esta es para Pamela. Pamela, si quiere contestar o... Pamela. Sí, no sé si entiendo bien la pregunta, porque valoración de la prueba Claro, deficiente. cuando la actora prueba poco, digamos, y es la mujer Ah, en ese sentido, sí. está bien. ¿Cómo te juega? Sí, a ver, depende el caso siempre, porque hablar Yo en creo que no, abstracto es complicado, pero sí, digamos, podría pasar, por ejemplo, que la deficiencia probatoria tenga que ver con una situación que, si bien no la acreditó, es usual, ocurre habitualmente de acuerdo a las circunstancias particulares de las víctimas en ese contexto. Por ejemplo, estoy diciendo lo que recién contaba de especial vulnerabilidad que sufren las niñas en ciertos sectores afectados por la pobreza. Y cuando se suele decir las niñas sufren más la pobreza que los niños varones. Y por este motivo que decía, porque tienen menos posibilidad de acceso a la educación, porque se enfrentan otros riesgos y demás. Si hubiera un caso donde eso no se acreditara, pero de las circunstancias probadas surgiera que es una niña en una situación de vulnerabilidad de ese estilo, podría tal vez el juez hacer una interpretación en ese sentido. Lo mismo pienso que podría darse en un caso de violencia psicológica, donde tal vez no fue adecuadamente probado, pero por el contexto de violencia que vivió la víctima, sea razonable presumir que tuvo o fue víctima de violencia psicológica. Bueno, ahí podría darse. De todas formas, no sé bien en qué está pensando que me hizo la pregunta, pero no dejamos de estar, si estamos en un reclamo por resarcimiento de daños, no dejamos de estar dentro de las reglas propias de un juicio de daños y perjuicios, y
para hacer lugar a un resarcimiento tenemos que ser un poco más estrictos en la valoración de la prueba, un poco más exigentes que lo que podemos ser, por ejemplo, para hacer lugar a una medida preventiva en el marco de un reclamo, un pedido de una tutela preventiva. No sé si respondo bien a la pregunta porque no sé si la entendí bien en realidad. Sí, yo creo que... ¿Vos querías agregar algo? Agregar un casito más que me parece que es interesante y va en línea con, o sea, Pamela lo explicó, pero quiero dar un ejemplo más. No tenemos probado que una persona que es mujer realiza actividades no remuneradas. Entonces tenemos esta opción, 0, porque no lo probamos, o hechos notorios. ¿Cuáles son los hechos notorios hoy? Los de siempre, por ejemplo, que la fuerza de gravedad atrae hacia el centro de la Tierra y no hacia arriba, en la Tierra, pero también las estadísticas. Si yo al responder una demanda, yo trabajo de abogado también, al responder una demanda digo, esto no quedó, al responder una expresión de agravios digo, no quedó acreditado que la víctima fuera a vivir hasta los 75 años, por lo tanto debe rechazarse. La víctima que sufrió el daño a los 20, bien podría haber muerto a los 21. Los juzgadores me van a decir, usted está diciendo un disparate, porque tenemos hechos notorios, que son nuestras estadísticas sobre mortalidad, que nos dicen que las personas es mucho más frecuente que se mueran a los 75 que a los 20. Por lo tanto, la prueba mejor dicho, el marco decisorio se complementa con los hechos notorios, no solo con la actividad probatoria de las partes. Bueno, con las actividades no remuneradas de las mujeres pasa lo mismo. Tenemos estadísticas por las cuales sabemos que las mujeres realizan una cantidad significativa, en general no menor a 4, en esa curva que les contaba rara, de horas no remuneradas en Argentina. Por lo tanto, ese piso, aunque no esté probado, se integraría vía perspectiva de género, que no es más que decir, saquemos el estereotipo y miremos el mundo como corresponde, y tenemos los datos sobre las mujeres para meterlo en el asunto este. Sí, en el caso de tareas de cuidado o tareas domésticas no remuneradas es bastante fácil porque además están publicadas los datos del INDEC, que por ejemplo, bastante precisos en cuanto a que se actualizan periódicamente y van mostrando la diferencia no solo en cuanto al porcentaje de mujeres que realizan las tareas domésticas o las tareas de cuidado, sino también la distinción de horas dedicadas a las tareas domésticas o tareas de cuidado y la diferencia entre hombres y mujeres según, por ejemplo, el rango etario. Entonces tenemos ahí información pública, por eso cuando hablaba de datos empíricos, que respaldan esto que dice Hugo, que se trata de un hecho notorio, digamos, y es información pública, accesible y que deja en claro que es un hecho notorio, ¿no? Estás muteada, Silvina. Gracias, Hugo. Ya las últimas que son más, bueno, de Claudio Covini, que dice que si los padres que denuncian a sus ex por impedimento de contacto con los hijos menores de edad se encuentran habilitados para demandar por daño moral, y si este daño moral lo liquidas también conforme a alguna tabla, y si hay precedentes jurisprudenciales. Sí, no, sí. Si están habilitados, hay presentes jurisprudenciales, no hay tabla. Sí. Y después, bueno, Fernando Gámez, que hace nada más que, bueno, un comentario que acá en Mendoza se hizo lugar a la demanda en contra del Hospital Lago Mayores, que es el de maternidad más grande de la provincia, por falta de realización de una ligadura de trompas tubarias, que por error de procedimiento no se le realizó al actor y no se le informó luego, y luego tuvo un embarazo. Alumbró un hijo sano, se indemnizó daño material y moral, aunque el hospital se oponía con el argumento que nombraba la doctora Tolosa, que no se puede indemnizar el embarazo y el alumbramiento de un hijo sano. O sea, claro, porque es una alegría. Gracias. Y bueno, después Fernando dice que, bueno, que en el caso se indemnizó también daño material por los gastos que ocasionó un hijo, aunque el hospital le quería compensar con la ayuda que ese hijo le podría dar a la vejez a la actora. Así que bueno, creo que eso ya es todo, y
Bueno, ya los vamos a dejar descansar, porque si Por no, no favor. van a querer volver más, ¿vale? ¿No es cierto? Así que Hablando de bueno, todo un poco, tengo una hija menor muy pequeña que no me va a permitir descansar precisamente. no te va a permitir descansar. Ay, no, entonces quédate con nosotros, Pame. Así que bueno, infinitas gracias a los participantes, al apoyo también de los francos, de Vale, Ariel que me da siempre la oportunidad de hacer capacitación, que me gusta mucho, y ya como no la puedo hacer presencial, disfruto mucho haciendo capacitaciones virtuales, y infinitamente gracias a Hugo y a Pamela que aceptan la invitación y que generosamente han venido a compartir con nosotros. Así que bueno, siempre invitados y siempre las puertas abiertas de FAM para ustedes. Así que bueno, gracias y espero que la próxima nos podamos ver presencialmente.